Shalom, shalom, bienvenidos sean todos. Estamos aquí en otra enseñanza más en los fundamentos de la Toraj. Y esta vez estaremos hablando de Purín, Misajín. Vamos a estar hablando de Purín, fiesta de la alegría, amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'aksov b'divrei Torah b'shem Yeshua HaMashiach ben-Ru. Amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en las palabras de su Torah. En el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Purín, la fiesta de la alegría, Misajín. Desde que llega el mes de Adar, se incrementa la alegría. Mire, Misajín, la festividad de Purín viene acompañada con el mes de Adar, el 12º y último mes del anuario bíblico. Es celebrada anualmente el día 14 del mes de Adar o el día 15 de Adar en las ciudades amuralladas. En ella se recuerda el milagro relatado en el libro de Esther, Megilá Esther. En él, que el pueblo judío logra sobrevivir al intento de aniquilación bajo el mandato del rey de Persa, Hasberosh, en el siglo IV antes de la aparición de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Esta fiesta, Misajín, es caracterizada por los milagros, la supervisión directa de Hashem hacia su pueblo amado y su presencia en los eventos naturales y no tan naturales que ocurren a nuestro alrededor en cada momento. Esta celebración, Misajín, cierra el ciclo de festividades judías y aunque no está anunciada directamente en Vaikra Levítico 23, en donde se encuentran las fiestas ordenadas para el pueblo de Israel, la fiesta de Purín junto a la fiesta de Hanukkah, son dos fiestas tradicionales establecidas por los Jajamín con respecto a los milagros que Hashem ha realizado con el pueblo hebreo. Estas festividades, Misajín, han impactado tan positivamente en la Emunaj que han sido celebradas por Israel desde hace mucho tiempo. Tanto así que el propio Yahshua, nuestro Melech, estuvo presente en la festividad de Hanukkah y no dudó en subir a Jerusalén a compartir con sus discípulos de estas bellas y celebraciones. Así como tampoco tenemos registro alguno que nuestro Adón Yeshua estuviera en contra de estas dos muarín, de estas dos fiestas, que no hacen otra cosa que recordar la mano poderosa de Papá, de Hashem Vivara. Vamos a hablar de las costumbres. Mire, la palabra Purín es una palabra hebrea que significa suertes o sorteos. Y está llamada así esta festividad debido a la suerte que fue echada por el malvado Hamán sobre el pueblo hebreo para designar qué día sería su aniquilación. Pero hablemos de las costumbres de esta festividad. Hay varias costumbres, Misajín, que caracterizan a la festividad de Purín. Cada una tiene su esencia espiritual. Entre las costumbres básicas tenemos una de las costumbres es realizar el ayuno de Esther antes de Purín, recordando el ayuno de Esther que la reina Esther pidió a Mordejai para luchar espiritualmente en contra del decreto de exterminio hacia el pueblo judío, como dice en la Gemilá Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que están en Shushan y ayunen. Yo y mis sirvientes también ayunaremos.
Se debe leer la Megilá Esther o rollo de Esther, la cual está compuesto por 10 capítulos, misajín, con la finalidad de recordar la forma como el Todopoderoso manejó la salvación de los judíos. Se debe de leer la Megilá Esther 2 veces, una en la noche de Purim y la otra durante el día. Se debe de leer en familia o junto a la Quejilá. Es recomendable reunirse con la comunidad para leer y escuchar la lectura de la Megilá. La Megilá se debe leer pausadamente para que se pueda entender correctamente cada palabra. Esto también tiene como finalidad poder ver cómo Papá Yahweh Baruch Hashem envía su salvación sin nosotros darnos cuenta. Es costumbre, misajín, hacer mucho ruido al momento de mencionar el nombre de Hamán, ya que es descendiente de Amalek, archienemigo de Israel. Y eso es un precepto de la Torá, borrar la memoria de Amalek. Matanó Leavionín, da regalos al necesitado. Mire, misajín, aunque el principio de la sedaká, ayudar al prójimo mediante obras de justicia, se aplica en todo el año. En la fiesta de Purín, este precepto llega a un clima elevado y debemos dar regalos a los necesitados, recordando las palabras de nuestro Melech HaMashiach, que hablan de la importancia de ayudar a los necesitados. Los hombres envían regalos a sus amigos y las mujeres a sus amigas. ¿Sí? Los hombres a sus amigos y las mujeres a sus amigas. Atención. Mire, nuestro Kadosh maestro decía, felices los pobres porque ellos serán saciados. ¿Cuándo? En Purín, cuando enviamos alimentos, regalos y sedacá a los pobres. Seleccione 2 personas o familias necesitadas de la comunidad y envíele algún regalo o dinero en efectivo o un bono con el cual puedan comprar algo. Mire, misajín, enviar alimentos a sus amigos es Mishloach Manot. Es costumbre enviar cestas con alimentos, con por lo menos de 2 clases de alimentos preparados, por ejemplo, panes, pasteles, frutas, jugos, a los amigos para ayudarles a alegrarse en la festividad. Uno de los primeros argumentos que Hamán le dijo al rey es: hay un pueblo disperso que no sigue las leyes del rey. Por medio de los regalos fomentamos la unidad del pueblo, como dice el Tejilín, el Salmo. Mira cuán bueno es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Mire, misajín, es recomendable aprovechar esta oportunidad para enviar regalos a aquellas personas que ha- hemos tenido o has tenido molestias, recordando las palabras de nuestro don Yeshua que dice: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Gilel, Lucas 6:33. Por ello se debe hacer el bien a todos, especialmente con quien hemos tenido disputas, poniendo así en práctica las enseñanzas de nuestro Rebbe Mashiach. También en la festividad de Purim se realiza un banquete especial. En Purim se realiza una comida festiva para agradecer al Todopoderoso por los milagros y las alegrías que brinda a su pueblo continuamente. Es un precepto importante, misajín, reunirse en familia para bendecir. Cada familia deberá realizar el mejor banquete posible, según el Todopoderoso le haya bendecido. Varias familias pueden unirse para la ocasión. En nuestra alianza no está permitido emborracharse.
Uno no debe beber bebidas alcohólicas a tal grado de intoxicarse. Se puede beber del fruto de la vid, pero sin emborracharse. Debemos recordar que fue dicho, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos de la Ruach Kodesh. También algunos tienen por costumbre disfrazarse en Purim. En algunas acostumbran a disfrazarse en alusión a que el milagro de Purim, que fue embestido o disfrazado de procesos naturales. También debido a que muchos ocultaron su identidad verdadera, como la reina Esther, que no dijo que era judía. Mordejai ocultó su familiaridad con la reina. Amán ocultó el odio contra los judíos. Ashverosh no reveló su deseo de exterminar al pueblo judío. Es preferible utilizar disfraces de personajes bíblicos como Abraham, Isaac y Jacob, Moshe, Aharón, Meledawin, y sería un buen momento para que los niños expongan una reseña del personaje utilizado. Se pueden hacer piñatas para los niños, las mujeres y los hombres con la finalidad de exaltar el gozo de este día. Purim, Misajín, es un tiempo para intercambiarnos regalos, cenas, danzas, celebración en los hogares, invitados a nuestras casas, ropas nuevas para nuestros hijos y esposas. Mire, Misajín, el mes de Adar es caracterizado por las expresiones de alegría. Es por ello que dicen los Jajamín de Israel que al llegar a Adar se debe de incrementar la alegría, aumentarla más de la que normalmente sentimos. A través de la emunaj, la fe plena en nuestro Creador. Es tanta la importancia, Misajín, que los sabios han otorgado a esta festividad que algunos han dicho que cuando vuelva el Mashiach, todas las fiestas serán anuladas, menos la fiesta de Purim. Vamos a hablar de unos datos curiosos de Purim. Purim sucedió en el año 3404 desde la creación. El único libro bíblico que no aparece directamente escrito el nombre de Yahweh Baruch Hashem es en la Megilá Esther. La Megilá de Purim, desde que comenzó hasta que terminó, fue en un periodo de tiempo de 10 años. El valor numérico de la palabra Amalek es el mismo valor de la palabra Safek, que traduce duda. La principal virtud de Amalek es meter la duda en tu emunaj. Cuando logra meter la duda en tu mente, tu emuná se tambalea. Kash be shalom, que eso no acontezca. El ayuno fue en Pesach. Fue la única vez que no se celebró la fiesta de Pesach debido al ayuno de decreto. El edicto de Hamán fue firmado y sellado en Nisan. Desde que el rey autorizó que los judíos se defendieran hasta que colgaron a Hamán, pasaron 72 horas. Miren, la Megilá, cada vez que dice la palabra Hamelech, el rey, hace referencia a Papá Yahweh, Baruch Hashem, cuando la reina Esther decía que haya gracia delante del Hamelech, aunque hablaba con Hashverosh. Ella pensaba en Yahweh, Baruch Hashem. La Megilá Esther fue escrita por Mordejai y Esther, con inspiración divina de la Ruach HaKodesh, ya que en el verso 6:6 dice, y dijo Hamán en su corazón, y es posible que Esther y Mordejai supieran esto.
Solo el Todopoderoso puede saber lo que hay en los corazones de las personas, Misaji. Hablemos de los personajes principales en Purim. La Megilá, el rollo con la historia de Esther, se describe la alegría del pueblo judío con las palabras y para los judíos hubo luz, alegría, regocijo y honor. En la Megilá de Esther, Misajín, hay 5 personajes principales que que a veces en el relato de la historia, los cuales son Ashverosh, rey de 127 provincias, que gobernaba desde Susa o Shushan, una importante ciudad persa. Ashverosh impidió que los judíos reconstruyeran la ciudad de Jerusalén. Este rey no provenía de ninguna familia real. Por el contrario, había sido guardado de la caballeriza real. La reina Basti, hija del anterior rey de Belsasar, hijo a su vez de Nabonido. Basti, siendo muy joven cuando el palacio fue invadido por Ciro, pudo huir y evitar ser asesinada juntamente con su familia, que pereció en la toma de la ciudad de Babilonia. Esta mujer era reconocida y admirada por su belleza. Bajo la influencia de la moralidad judía, prefirió ser quitada de la silla real antes de exponer su cuerpo a los ojos de los extraños. Según una antigua tradición era Bat Noach, Bat Noach, pero luego de ser dispuesta de su posición real, hizo su conversión al judaísmo. Amán, ministro del rey Hashverosh. Este hombre tenía un collar que contenía un símbolo que representaba un demonio, su ídolo favorito. Para darle honor a su ídolo, obligaba que todas se inclinaran delante de él como su representante o como su representante. La oposición de Mardoqueo no era por falta de respeto a su posición, sino por la idolatría que implicaba tal acto. Amán se enfureció cuando Mordejai el judío se opuso a hacerle reverencia a su ídolo y ordenó construir una horca para colgar a Mordejai. Amán también convenció al rey Hashverosh de que los judíos eran malos para su reinado y por lo tanto deberían ser borrados de su realidad. Hablemos de Mordejai. Mordejai, un judío de la tribu de Benjamín. Esto significa que era hijo de mujer judía, pero de padre benjamita. Su nombre original era Meir, pero luego se adaptó al persa como Mordejai. Se opuso a hacerle reverencia a Hamán, así como ya lo había hecho con Isaf. Meir ben Jahor, Mordejai, era descendiente de Shaul, primer rey judío quien había perdido el trono años atrás. Meir fue un miembro del Beit Din, la corte rabínica, en Jerusalén, hasta ser exiliado por Nabucodonosor. Se dice que conocía 70 idiomas, es decir, era muy versado en otras lenguas. De ahí su nombre, que refleja cierto tipo de asimilización. Fue considerado un gran líder de su generación, aunque no alcanzó el estatus de profeta, como Yesesquel, o el don de la profecía como Daniel. Sí fue considerado un jaján y un buen juez y pastor de Israel. Hablemos de Hadasa, de Esther. Contrario a la opinión popular, Esther no era la sobrina de Mordejai, sino su prima, hija de un tío de Meir.
Era huérfana y Mordejai la adoptó como hija y la crió en su casa y le dio un estudio muy especial en el judaísmo. Como es el caso con este tipo de adopciones, pues sería la mejor riqueza de la niña, era esbelta, inteligente, educada y de hermoso rostro. Según la tradición que se ha recibido, Hadassah tenía la belleza de Sara, la humildad de Lea y la ternura en los ojos de Rachel. Esther fue elegida para ser la sucesora de Basti, ya como reina, si bien ocultaba su identidad como judía por miedo. Nunca probó la comida taré, no apta para el judío, del palacio, así como tampoco nunca violó las leyes de Shabbat. Más adelante Esther tuvo que abandonar su secreto y contar al rey Hashverosh sobre su verdadera identidad para poder salvar al pueblo judío que corría serios riesgos por las malas influencias que ejercía Hamán en la corte real. Hashverosh tomó muy bien la noticia y además notó que Esther tenía sangre real heredada de Shaul el rey. Y milagrosamente el Todopoderoso le dio un corazón a favor de los judíos por la influencia de su esposa, la judía héroe del libro, juntamente con su primo y padre adoptivo. Vamos a hablar entre Yom Kippurín y Yom Purín. Miren, misajín, hay una relación muy especial entre estas dos festividades, entre Yom Kippurín. En Levítico, en hebreo, no dice Kippur, sino Jaki Purín. Fíjese muy bien. Jaki y luego Purín. Y Yom Purín. Mire, mis ángeles, aunque una es sobre el perdón y la otra sobre suertes, es obvia la similitud de los nombres, pero en relación a los significados no lo pareciera. Dicen los sabios de Israel que Yom HaKippurín, Kippur, es más elevado que Yom Purín. Aparentemente no debería haber comparación, pero al estudiar las similitudes lo podremos entender. Ponga atención. En Kippur se realizaba un sorteo para determinar el destino del pueblo entre dos corderos. Uno era para Azazel, enviado al desierto, y el otro era para Hashem, ofrendado en el templo. En el día de Purín, el malvado Hamán realizó un sorteo para determinar el día que aniquilaría a los judíos. En Kippur se juzga a cada persona individualmente. En el día de Purín se juzga al pueblo en general, ya que el decreto era contra el pueblo. En Kippur se sella el decreto de vida o muerte que fue decretado en Rosh Hashanah, Yom Teruah. En Purín se selló un edicto hacia el pueblo. En Kippur se realiza un ayuno ordenado por la Toraj en el día previo a Purín. También se realiza un ayuno ya que había un decreto sellado por el rey de destrucción. Dicen nuestros jajamín que dicho decreto sigue vigente hasta hoy día. Es por ello que previo a Purín se realiza el ayuno, ya que un decreto sellado por el rey no se puede anular. Dicho decreto se posterga año tras año a través del ayuno, regalos a los amigos, envío de alimentos y alegría en las misbón, hasta que vuelva nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Por ello que dice la Torá que se debe destruir la memoria de Amalek. Lo que quiere decir, misajín, que el decreto sigue en pie. En Kippur el perdón es individual, en Purín el perdón es colectivo. En Kippur fue perdonado el pecado del becerro de oro, dicen los jajamín, que el alma es pura y no se puede manchar con pecados.
Ellos son solo capas o disfraz. Capas o disfraz. De la misma manera, el decreto de exterminio en Purim fue solo un disfraz de Hashem para que el pueblo hiciera Teshuvah. Hashem nunca exterminaría a su pueblo, y mucho menos para tomar otro pueblo, como fue dicho por el rabino Shaul. ¿Ha desechado Elohim a su pueblo? De ninguna manera. Mire, entre Yom HaKippurim, perdón, y Yom Purim son obvias las similitudes que hay entre ambas fiestas, aunque a simple vista parecieran diferentes, pero realmente están enlazadas. En términos simples, Purim plus alegría es medicina preventiva. Kippur plus Teshuvah es medicina curativa. Kippur viene de remediar con un corazón contrito y humillado aquello que la persona no pudo hacer por no tener la alegría, que es Sinja. Al interiorizar Misajín en el mensaje de alegría que trae Purim, la persona obtiene una póliza segura para alejarse del pecado. Esto se debe a que la persona alegre es agradecida, tranquila, serena, sonriente y optimista. Valora cada cosa como un regalo celestial. Esta actitud la aleja del pecado, ya que la primera herramienta que usa el enemigo para hacer pecar a la persona y alejarla de Elohim es hacerla caer en la tristeza. La persona que tiene tristeza en su corazón tiene miedos, sufre de inseguridades y es presa fácil del enemigo. Ponga atención. Pero la persona alegre vive exaltando, agradecida al Creador por todo, porque sabe que todo viene de Él y como dice, y como está escrito, de Hashem no sale nada malo. Busquemos a Purim en la Toraj. Mire, Misajín, aunque esta festividad no se encuentra explícitamente descrita en las fiestas ordenadas por Hashem, en Vayikram, su esencia se encuentra en la Torá, en el libro de Bereshit, Génesis 3:11. Dice, Amin Ha'etz, que significa acaso del árbol. Es el momento en que Elohim descubre el pecado del comer del árbol prohibido. La Mishnah, o la misma raíz hebrea de la palabra Amin, es la misma raíz que la palabra Hamán. Ponga atención. Lo que quiere decir que la esencialidad de no reconocer la soberanía de Elohim y de hacer énfasis en lo que falta fue expuesto por Adán. Al ver que podía tener todo menos ese árbol, así como Hamán, que no reconoció todo lo que tenía, sino que se fijaba en ese judío que no le rendía honor. Vamos a hablar del objetivo de Purim. Miren, la principal finalidad del día de Purim es generar alegría en el corazón, hacer saber a las personas que aunque las situaciones parezcan adversas y sin salida alguna, el Todopoderoso está allí, tejiendo cada uno de los eventos a su favor para enviar la salvación. Desde un lugar muy elevado en donde se encuentra su presencia, dicho en el lenguaje de la Megilá de Esther. La salvación vendrá desde un lugar, Megilá 4:14. No existe nada que sea dicho en la tierra sin que antes no haya sido dicho en los cielos, porque así como es abajo, es arriba, y como es arriba, es abajo. Las costumbres de Purim, Misajín, están fundamentadas
en el propio libro de Esther, vemos que cuando se realizó el decreto de exterminio, la reina Esther le pidió al pueblo que ayunara en Megilá 4:16, ya que sabía que la sentencia sellada en la tierra primero fue emitida en el cielo. Solo Hashem Hamelech, el Hamele, podía cambiar el decreto. Dice en la Megilá 9:21 que Mordejai y Esther pidieron que sea escrito en cartas y enviadas a cada provincia que cada judío debía celebrar los días 14 y 15 del mes de Adar. Fueran celebrados como días de alegría y fiestas. Conmemorar este día siguiendo como costumbre, leer la Gemilá, enviar alimentos a los amigos, Misholam Manot, dar regalos a los necesitados, Matanó la Evionin, ya que estas prácticas generan la unidad ante el pueblo y fomenta la emunah en Yahweh, Baruch Hashem. El propósito de enviar alimentos, Mishloach Manot, es para eliminar el odio del corazón, ya que cuando amas a alguien, cuidas que esta persona esté bien. Es por eso que este precepto se cumple primeramente con quien tienes enemistades. Al dar regalos a los necesitados, Matanot, la Evionin, se fomenta el altruismo y el amor al prójimo. Con esta costumbre eliminamos el egoísmo individualista de pensar que todo es obtenido por nuestros propios medios. El momento ideal para cumplir estos dos preceptos es en la tarde de Purim, luego de la lectura de la Megilá. Bendiciones para leer la Megilá. Nuestros sabios instituyeron 3 bendiciones que deben ser leídas antes de la lectura de la Megilá Esther. Es una obligación escuchar la lectura de la Megilá por parte del Hassán y seguir la lectura con una Megilá o Biblia en donde aparezca la historia de Esther. Se debe de leer una vez en la noche y de nuevo al día siguiente. Aquellos que están escuchando la Megilá pueden estar todo el tiempo sentados, pero cuando se lee en público, el Baal Coré, la persona que lee la Megilá, debe de estar parado, en privado. El Baal Coré puede leer sentado o parado. Las bendiciones que se dicen antes de la lectura son al Mikra Megilá, Sin y Shee Heyanu. Antes de leer la Megilá se debe de decir las siguientes bendiciones. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'minotav betzivanu, al Mikra Megilá. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha consagrado con sus mandamientos y nos ha ordenado sobre la lectura de la Megilá. En nombre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Nisin laboteno, Bayamin jajen, Baseman jase. Bendito es usted, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que hizo milagros por nuestros ancestros en aquellos días, en esta época. Solo se dice en la noche, cuando es dicha la bendición, Ejeyano. Durante el día uno debería tener en mente incluir las misbos de Matano, Levionin, Mishloach, Manot y la cena festiva de Purim en la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Sheheyanu, Bekiyemanu, Bejiyanu, la Seman Jase. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha hecho vivir, nos ha preservado y nos ha hecho llegar a este momento. Y Megilá Esther. Megilá Esther. Y ahí ya se lee la Megilá Esther. Se empieza a leer todo.
Aconteció en los días del rey Ahasveros, quien reinó sobre 127 naciones desde Judú hasta Cus. En aquellos días el rey Ahasveros se sentó en su trono real en la capital de Shushan. En el tercer año de su reinado hizo un banquete para todos sus oficiales y sus siervos, el ejército de Parash y Madai. Los nobles y los oficiales de todos los países estuvieron presentes. Y así sucesivamente se lee toda la Megilá de Esther, Misajín, toda la Megilá de Esther. Pero hablemos un poquito de la Megilá de Esther o lo que es Purín en Purín estilo Kabbalah, ¿sí? Purín, que tiene lugar el 14 de Adar, es la fiesta de los opuestos, conecta entre felicidad y desesperación, ocultamiento y revelación, Mordejai y Amán, exilio y redención. Purín, que proviene de la palabra pur, igual es lote, es la situación espiritual ideal, la corrección final, y Martikun es un estado donde los deseos de una persona se corrigen con la intención de otorgar y uno se une con todos los deseos, llenando así de deseo con la revelación del Creador, es decir, la revelación de la cualidad de otorgamiento y Ahavá que conecta todos los deseos. El significado espiritual de Purín, Misajín, la Megilá Esther, el libro de Esther, como ya le dije anteriormente, describe las fuerzas que se desarrollan en la persona. Estas fuerzas son las que una persona que alcanza la espiritualidad descubre en conexión con el Creador. Ellos dirigen todo lo que sucede en la vida, todos, y se les ha dado los nombres de Mordejai, Esther, Amán y muchos otros. La historia de Purín Misajín se desarrolla antes de la construcción del segundo templo, poco antes de la Aliyá, ascenso, a la tierra de Israel. Representa la batalla final antes de la corrección final. Y Martikun. En esta etapa, Misajín, el pueblo de Israel, el deseo más íntimo dentro de la persona que aspira a la espiritualidad, vive tranquila y pacíficamente en el reino de Asuero. Mordejai, el deseo espiritual que solo quiere adherirse al Creador, la cualidad de otorgamiento y amor, vivió feliz y el reino estaba en Shalom. Mire, el pueblo de Israel representa la mayoría de los deseos que quieren ir directamente al líder del mundo para aprender la ley del universo. La palabra Israel proviene de las palabras Yazar Kel, directo a Elohim. De hecho, al comienzo de la historia, la narración sugiere que algo anda mal. Hay una nación que está esparcida entre las naciones. Este pasaje también puede leerse como hay un deseo que está esparcido entre los deseos. Es esta nación Israel, el deseo de espiritualidad, un deseo de otorgamiento y Ahavá, la que se pone que está unida contra todas las demás naciones que son deseo de autogratificación. La fuerza del deseo de espiritualidad Israel proviene solo de su unidad, por lo que cuando se dispersa significa que la persona aún no ha cumplido de su destino, pues solo el pueblo de Israel, el deseo unido de otorgamiento y Yahavá, por encima de todo, otros deseos pueden conducir a las otras naciones. Todos los demás deseos de autogratificación al objetivo común, la
adhesión al Creador. El malvado Amán, que representa los deseos egoístas de la persona, de usted y de mí, de todos, quiere explotar la situación para beneficio personal, finalmente quiere derrocar al rey de su trono. Amán cree el hecho de que el pueblo de Israel, los judíos, esté disperso, atestigua su debilidad, confusión y falta de emunaj. Por lo tanto, considera que la situación es una oportunidad única para eliminar a los judíos de la faz de la tierra, ya que son la única fuerza que se interpone entre él y la explotación del Creador. Lo que Amán no entiende, sin embargo, es que los judíos están dispersos por una razón, la dispersión de los judíos, es decir, la dispersión de la pequeña cantidad de deseos espirituales entre la gran cantidad de deseos egoístas. Es para que todos los deseos adquieran la misma cantidad, forma de otorgamiento y ajabá, es decir, que la unidad espiritual llega en integración y equilibrio perfecto con todos los deseos y no en separación de ellos. De hecho, veremos la verdadera la verdad cuando al final de la historia todas las personas se reformen. El significado es que todos los deseos de la persona llamada pueblo aceptan los deseos espirituales que conducen a la confianza y la felicidad llamado Israel. El Israel en una persona, la parte altruista, es limitado. Esa limitación solo puede ser superada por el malvado Amán. Por eso necesitamos encontrar Amán, la parte egoísta, dentro de nosotros. La historia de Purín. El comienzo de la historia describe cómo Mordejai salvó al rey de los dos asesinos, Bigtán y Teresh. Naturalmente, esperaríamos que el rey le pagara. Esperaríamos que el rey le pagara por su acto. Tal vez le diera un aumento o cualquier otro tipo de recompensa. Pero no es tan simple, dado que Mordejai es el Israel en persona y por lo tanto no quiere ningún beneficio personal, sino solo estar en contacto con su Creador. No se le puede dar ninguna recompensa. El deseo altruista y espiritual rechaza cualquier recompensa de este tipo. Así, para nuestra sorpresa, leemos que no es Mordejai quien recibe el honor, sino Amán, quien entre todos los candidatos recibe el honor cuando el rey lo nombra jefe de todos los ministros. Amán obtiene el dominio total del reino y todos los esclavos del rey reciben la orden de inclinarse ante él. En otras palabras, el egoísmo ha alcanzado su máxima proporción. De todas las personas, solo Mordejai se niega a inclinarse ante nadie más que el propio rey. La razón es que siempre hay una voz en una persona que dice quién es el verdadero rey y a quién se debe permanecer leal, cueste lo que cueste. Mordejai es el único que todavía lo recuerda mientras toda la ciudad de Shushan está desconcertada y confundida y la vida de Mordejai está amenazada por elegir la lealtad a su rey en lugar de Amán. Solo magnificando el ego de Amán en la proporción en que creció el pueblo, pudo darse cuenta de cuán correcto era el camino de Mordecai. La sociedad tiene una gran existencia por parte del judío, Misajín, que deje de ser distante, que deje de abusar del mundo,
que deje de relacionarse con grupos judíos como objetivo de todas sus ganancias y que comience a cumplir la antigua profecía, ya que por ella serán benditas todas las naciones de la tierra. Mire, los judíos se dispersan entre las naciones, se olvidan de su papel de la emunaj, de la eja. Ama a tu amigo, a tu prójimo como a ti mismo, y difundir esa unidad al mundo entero. Seamos una luz para las naciones, Misajín. Encontremos una manera de vivir vidas lo suficientemente felices, tomando solo cuidado de sus necesidades corporales, comida y lo demás. Se acomodan en un sueño inconsciente, permaneciendo dormidos sobre lo que los hizo judíos. En primer lugar, su unidad. La palabra hebrea para judío, Yahudí, proviene de la palabra unido, y judí, que hizo aquí con una pregunta. ¿Qué hizo que los judíos fueran judíos en primer lugar, Misaji? Bueno, el pueblo judío es una nación fundada sobre una unidad común que se formó por encima de todos los deseos corporales, en una intención completamente nueva que trabajaron en construir y que descubrieron. Esa intención se convirtió en la solución a todos sus problemas, ya que les dio la capacidad de superar sus diferencias y experimentar una conexión mutua entre ellos y con la naturaleza. Esa intención no era otra cosa que el ajabá, o más precisamente el amor a los demás. Es la única nación que sabe que se basa en desarrollar una actitud de ajabá hacia los demás, extrayendo el potencial de un deseo que fue dado a esta nación, uno que no fue dado a otras naciones. Es un deseo más allá de deseos corporales individuales, como por ejemplo más allá de comida, sexo y familia, y también más allá de los deseos sociales, corporales, dinero, honor, control y conocimiento. ¿Cuál es el deseo adicional de los judíos? Los psicólogos han señalado que el deseo superior es la autorrealización, la sabiduría de la Kabbalah. Lo llama deseo por el significado de la vida. También lo llama deseo de espiritualidad porque si este deseo se desarrolla para parecerse a una forma espiritual, entonces aparece en él una revelación de espiritualidad. Otro nombre que se le da es deseo de conexión, porque el estado espiritual es uno de conexión absoluta con la realidad, interconectada e interdependiente, más notablemente con otras personas, no a nivel corporal. Vemos y sentimos con nuestros 5 sentidos: vista, tacto, oído, gusto y tacto. Pero al nivel de una intención común de ajabá, generosidad y unidad por encima de la división. Por eso está escrito que el pueblo judío se convirtió en judío cuando se unió como un solo hombre, con un solo corazón, bajo el mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Además, su unidad tuvo un efecto dominó positivo en toda la humanidad. Desbloqueo la capacidad consciente de la humanidad para experimentar una conexión más positiva, como una comprensión mutua, común y un sentimiento de la que cada persona pertenece a una sola familia. Mucho que aprender nosotros de los judíos, del pueblo de Israel, Misajín. Ese sublime grado de unidad que los judíos una vez descubrieron y trajeron a la humanidad, se vino abajo a medida que el ego siguió creciendo
se dispersaron entre las naciones y tanto ellos como las naciones se olvidaron de su experiencia de unidad total a medida que se instaló una conciencia humana más egoísta. Se asimilaron entre naciones con fundamentos naturales, naciones que no requerían ningún esfuerzo especial para unirse por encima de sus diferencias, naciones que compartiendo una conexión basada en sus niveles corporales de necesidades. Ese deseo por el significado de la vida, la espiritualidad, la conexión, una sociedad que funcione armoniosamente, alimentada por una actitud común de unidad por encima de la división, el punto en el corazón quedó enterrado en el corazón de los deseos terrenales. Y los judíos se encontraron abriendo camino en vida a través de evolución de los deseos que buscan la realización corporal. Como resultado, los judíos sobresalieron y continúan sobresaliendo de manera desproporcionada en las finanzas, la ciencia, la medicina, las artes y la tecnología. Es debido a este impulso espiritual que recibieron en su deseo la semilla de un nivel superior de una conciencia colectiva, unida, que se convirtió en una hebra genética que impulsó una frecuencia egoísta más dominante en la conciencia colectiva, una que finalmente oculta la fuerza única de Ahavá, otorgamiento y conexión detrás de la forma en que vemos el mundo. ¿Cómo los judíos se volvieron judíos? Bueno, los judíos originalmente se convirtieron en judíos mediante un proceso educativo especial que avanzaba en las siguientes etapas. Investigación de sus pensamientos, deseos e intenciones. Descubrimiento de una fuerza circundante de amor incondicional y entrega oculta detrás de sus pensamientos, deseos e intenciones. Conciencia de las intenciones egoístas y egocéntricas del ser humano como una fuerza negativa y destructiva que bloquea la percepción humana de la fuerza positiva y constructiva de la Javá y el otorgamiento. Esfuércese por elevarse por encima de la intención egoísta y egocéntrica y amarse, otorgarse y conectarse mutuamente. Oración, una petición genuina para unirse por encima de sus diferencias. Cuanto más veían que el ego creciente se estaba dividiendo entre ellos, y también el logro igual a percepción y sensación clara de la fuerza única de Ahavá y entrega incondicionales que los unía. Los judíos, los judíos de hoy están contentos en el Ahavá propio. Su dispersión entre las naciones les da justificación para vivir de esa manera, ascendiendo de rango y triunfando en lo que las naciones del mundo respetan: dinero, honor, fama, poder y conocimiento. Sin embargo, a medida que los deseos corporales se sacian, crecen hasta tal punto que nos sentimos cada vez menos satisfechos con todo lo que creamos para mantenernos ocupados. Y a medida que la cantidad creciente de problemas resultantes comienzan a revelarse cuando todos intentan sacar provecho unos de otros. Crisis a escala personal, social y global, como las crecientes tasas de depresión, ansiedad, soledad, suicidio, abuso de drogas, crímenes y terror, por nombrar algunos. Entonces, cuanto más se siente la falta de conexión positiva en la sociedad, más personas empiezan a pensar que hay un problema con los judíos.
Señalan todo tipo de fenómenos negativos, como que los judíos poseen la mayor parte del dinero y el poder del mundo, tienen una influencia desproporcionada sobre todo tipo de países a los que se asimilaron, además de culpar al Estado de Israel por ser un régimen opresivo sobre Palestina. El creciente odio hacia los judíos es el Amán antisemita de la historia de Purim. Lo alimenta ferozmente la idea de que tengo que deshacerme de todos estos judíos. El propósito de Amán es decir, la razón de todo sentimiento antisemita. Es presionar a los judíos para que cuestionen su identidad, para que se pregunten qué los hizo judíos en primer lugar y por qué son odiados. En última instancia, esto es para llevar a los judíos a la misma revelación que tuvieron sus antepasados, la revelación de la fuerza única de unidad, amor y generosidad que los une por encima de sus diferencias, y para ser un conducto para que esta tendencia unificadora se extienda entre la totalidad de la conciencia humana. En la historia de Purim, mis amigos, y Yajín, Amán afirma que los judíos no observaron el mandamiento del rey Asuero, Megilá Esther 3:1 al 6, lo cual es correcto. Es decir, los antisemitas surgen para recordarles a los judíos su papel, unir y ser un conducto de unidad para el mundo. Al hacerlo, creen que cumplen el mandamiento del rey. Luego Mardoqueo emerge en la historia de Purim como quien les dice a los judíos que despierten de su letargo, brindándoles liderazgo y dirección para unirse por encima de la distancia que los separa. ¿Cómo se sienten en riesgo de muerte si siguen el ejemplo de Mardoqueo y comienzan a trabajar en su unidad? Entienden que su dispersión entre las naciones ya no opera a su favor. Las naciones se convierten en el promovido Hamán, Megilá Esther 3:1, presionado a los judíos para que se identifiquen y cumplan con su papel, unirse por encima de su dispersión, y ser un ejemplo de ese tipo de unidad que el mundo necesita cada vez más de hoy. ¿Cuál es la singularidad de la historia de Purim que se desarrolla en nuestros tiempos? Bueno, la singularidad de la historia de Purim que se desarrolla en nuestros tiempos es que nunca antes ha habido una situación en la que el antisemitismo esté aumentando a nivel mundial desde Nueva Zelanda hasta el Reino Unido, simultáneamente en Estados Unidos, Europa, Rusia, Asia y Medio Oriente. Todo que la gente en todo el mundo siente que la creciente división social es un problema que se intensifica más intensivamente, siente que los judíos son los culpables de este problema y de los innumerables problemas en la vida que se derivan de él. Por lo tanto, la historia de Purim de hoy es de naturaleza global. Los judíos en todo el mundo están bajo la creciente amenaza de un creciente sentimiento antisemita, es decir, bajo la amenaza de un Amán global. Y seguirán siendo arrinconados donde tendrán que seguir el liderazgo y la dirección de Mardoqueo, es decir, unirse por encima de sus divisiones y dispersión, o sufrir un golpe importante a una escala tan global que aún no hemos visto antes, y nunca olvidamos lo que pasó antes, ¿verdad? Así que pongamos atención, ¿sí? Y no dejemos que nuestro amán egoísta esté allí acechándonos. Hablemos del significado de las costumbres y conceptos de Purim según la Kabbalah, Misajín.
La diferencia entre los enfoques de Mordejai y Amán, la diferencia entre los enfoques de Mordejai y Amán es el núcleo en torno al cual gira la historia de Purim. Amán quiere explotar al rey utilizándolo para controlar el reino. Solo piensa en su propio beneficio y personifica la fuerza más volátil, el deseo autograficante de poder. Para gobernar el mundo actual quiere a cualquier precio, incluso el de su propia destrucción. Por el contrario, el único objetivo de Mordejai es permanecer leal al verdadero rey y aprender del verdadero rey cómo actuar y comportarse mejor. Por lo tanto, a Mordejai no se le puede sobornar de ninguna manera. Puede permanecer en el castillo del rey y vigilar la puerta mientras todos se inclinan ante Amán. Su lealtad no tiene precio. Sabe que llegará el día en que todos se darán cuenta de quién es verdadero rey, pero también comprende que no puede imponer sus pensamientos y dirección en la vida a los demás. Amán consigue el control del reino precisamente con el fin de aumentar sus deseos. El egoísmo se revela para que la persona reconozca las fuerzas destructivas que habitan en su interior. Amán decide utilizar el poder que se le ha dado para llevar a cabo su plan de destruir a su principal enemigo, el Israel en persona. Planifica cuidadosamente sus acciones, prepara el árbol y la cuerda, confiado en que en un instante o en unos instantes la persona que se interpone entre él y sus sueños de poder será eliminada. Luego se le pregunta a Amán, ¿qué se hará con el hombre a quien el rey ama? Estando seguro de que es a él a quien el rey ama, sugiere que se siente en un caballo, otro deseo interno en la persona. Declara públicamente, así se hará con el hombre al que ama el rey. ¿Sí? El significado de que el pueblo de Israel se uniera y le diera a Esther el poder de dirigirse al rey. En este punto, Misajín, el pueblo de Israel se une, su oración colectiva por el éxito de la misión de Esther, que representa la fuerza de la emunaj, es decir, la fuerza de otorgamiento, prepara lo que al principio parecía ser una separación entre el pueblo. Esa corrección le permite a Esther dirigirse directamente al rey, lo cual es el gran milagro de Purín. Antes de eso, nadie podía dirigirse al rey de esa manera. Solo la fuerza unida del pueblo, en oración pidiendo ayuda, le dio a Esther la defensa necesaria para salir de su escondite. En hebreo, Esther, Hister, proviene de la misma raíz lingüística que Astará, que significa ocultamiento, y entrar en la revelación del rostro del rey. Ella descubre el verdadero objetivo del rey, que es otorgar bondad a todas las personas. Amán consigue el control del reino precisamente con el fin de aumentarse sus deseos. El egoísmo se revela para que la persona reconozca las fuerzas destructivas que habitan en su interior. Amán decide utilizar el poder que se le ha dado para llevar a cabo su plan de destruir y a su principal enemigo, el Israel en persona. Planifica cuidadosamente sus acciones, prepara el árbol y la cuerda confiando en que en unos instantes la persona que se interpone, ¿sí?, llegará ahí. Así se hará con el hombre al que ama el rey.
Entonces Amán, el egoísmo en la persona, descubre este fraude, pero ya es demasiado tarde. Descubre que el propósito del trabajo de uno de descubrir el dominio y la benevolencia del rey, se da cuenta de que no era más que una herramienta en manos del rey, cuyo verdadero deseo era cultivar a Mordejai. Pero a estas alturas no puede cambiar la sentencia que él mismo había dictado. Es gracias al gran deseo de Amán de gobernar el reino que Mordejai obtiene el honor y la publicidad que merece. El significado de que Mordejai fuera honrado por el rey. Por lo tanto, Misajín, los deseos de la persona descubren la intención del rey, es decir, el creador, la fuente, otorgamiento y amor, de otorgar a sus criaturas y la manera correcta de alcanzarlo. El camino de Israel, espiritualidad interno. Israel es el deseo en la persona de estar perfecto contacto con aquel que dirige la realidad, con el rey. Es el pensamiento constante sobre quien y que gobierna nuestras vidas y la utilización de cada oportunidad para fortalecer el vínculo con el Creador. Es decir, la fuente de otorgamiento y Ahabá. Israel nunca desespera cuando enfrenta graves dificultades en el camino, porque hay certeza de que todas las dificultades ascenderán para descubrir la benevolencia del rey. Israel considera que el propósito de la vida es entrar en contacto con el Creador, uniendo todos los deseos a través de líneas de otorgamiento y Ahabá. Israel escribe la historia de Esther, realizando acepciones para ocultar al Creador su revelación. El significado de usar máscaras y disfraces durante Purim, comer galletas llamadas bolsillos de Amán y emborracharse. Bueno, la costumbre de usar máscaras y disfrazarse en Purim surgió porque Amán, el deseo egoísta, se viste con la ropa de Mordejai, el deseo altruista, lo que significa que podemos recibir la revelación del Creador, la revelación de la cualidad de otorgamiento y Ahabá. En estos grandes deseos de Amán a través de las cualidades de Mordejai, esta es también la razón por la que la festividad de Purim es costumbre comer galletas en forma de triángulo, llamadas bolsillos de Amán. Un bolsillo simboliza el deseo de recibir. Tenemos que recibir estos deseos de Amán y luego, con la ayuda de Mordejai, por medio de la Or de Hasadín, la cualidad de otorgamiento, corregirlos con la intención por el bien de otorgamiento. Una vez que tengamos la intención de otorgar, podremos recibir la Or de Jodma, la revelación del Creador, que es el estado de corrección final. Este llenado completo de recipiente espiritual con la Or de Jodma es la razón de la costumbre de emborracharse en Purín, ya que el alcohol tiene su raíz espiritual en la luz de Jodma y está permitido recibir esta luz completamente después de que uno haya analizado y clarificado completamente sus deseos. Es decir, uno ha colgado a Amán y sus 10 hijos en un árbol, lo que significa que uno no recibe nada de esa iluminación con una intención egoísta, porque la intención de uno ha sido completamente corregida en la dirección del otorgamiento. Amén. Así que hasta aquí le dejo esta charla de la festividad de Purim, la fiesta de la alegría. Amén. Que les sea de edificación y que sea una pequeña reflexión, un poco de historia. Así que reflexionemos.
Amén. Reflexionemos todo lo que ha pasado por aquellos mártires que han sufrido por causa de que tengamos esta Torá, este Zohar HaKadosh, estos libros que nos ayudan a elevar nuestra conciencia. Amén. Shalom, Ubrajó, paz y bendiciones en el Shengadón de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén, amén.